Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano entrañable, su amigo Luis Fernando Graciano, desde la República Dominicana, la cual nos hemos propuesto cada Shabbat, ya por más de 5 años, estar aquí enseñando la Torá. Cada Shabbat comentamos la porción de la Torá. Así que para nosotros es un gran placer, un gran honor, y desearle a usted un Shabbat Shalom, que tenga un Shabbat extraordinario, que tenga un Shabbat provechoso y que pueda acercarse más a su Creador. Hoy, como siempre, como de costumbre, cada Shabbat la porción de la Torá. Es la porción Kitese, se llama, no soy muy bueno mencionando esto, pero se llama Kitese, cuando sales, significa cuando sales en español. Es la porción número 49 de las 54. Ya estamos acercándonos al finalizar el año. Qué lindo. Un ciclo nuevo y un tiempo extraordinario que nos encontramos, los tiempos de Teshuvah, donde estamos ensimismados en la búsqueda de un pekuat nefesh, o sea, un examen del alma. Estamos nosotros aquí en arrepentimiento, buscando a Dios con toda nuestra alma. Así que permítame iniciar este comentario, donde hablaremos del erusín de Joseph y Miriam, o sea, el compromiso de matrimonio, o del matrimonio, por así decirlo, de Miriam y de Joseph. Y que también hay que hablar un poco acerca del nacimiento milagroso de Yeshua. Oye, me viene, es importante que usted entienda esto. Yeshua nació de manera milagrosa, como fue profetizado. Así que permítame iniciar este tiempo diciendo lo siguiente. Y es viendo que cuando leemos los Mateos, vemos que Joseph, el padre de Yeshua, esposo de Miriam, dentro de unos sucesos que estaban sucediendo en ese momento histórico, y al percatarse del embarazo de Miriam, Joseph se propuso entregarle una carta de divorcio a Miriam. Este concepto se llama, dentro de la cultura hebrea, se llama get, que es un documento antiguo, que era la carta de divorcio que estaba estipulada en la Torá, en Deuteronomio 24 exactamente, donde estaba posibilitado legalmente en la Torá de que un hombre pudiera divorciarse de su esposa, y si se incumplía, por ejemplo, el matrimonio, podía entregársele una carta de divorcio y el hombre divorciarse, la mujer divorciarse y poderse casar nuevamente. Vemos entonces cómo en la historia de Mateo vemos cómo suceden algunos sucesos extraordinarios que vamos a tratar de explicar brevemente hoy. José se dispone a entregarle esta carta de divorcio a su esposa. José, llamado Joseph ben Jacob, era su nombre. La Biblia lo describe como un hombre sadik, un ish sadik, dice, un hombre justo, que significa literalmente un observante y una persona que cuidaba la Torá. Era un observante obediente a la Torá. Un hombre lleno de compasión, un hombre bueno, pero que ahora estaba enfrentando un reto muy grande en su vida, donde su esposa, que estaba desposada con él, que seguro amaba entrañablemente, estaba embarazada, señores. Ya no hacía muy poco ya que él había pagado lo que estipulaba la Torá, que era un pago de un dote, un precio de la novia. Como lo dice Éxodo 22, que para usted poder desposarse con una novia, había que pagar una dote. Era el anhelo de su corazón, me imagino, la anticipación de su corazón de poder reunirse con esa basherte o esa alma gemela que Dios había destinado para que Joseph se casara. Y luego de que entregaba la dote, él comenzó a prepararle la cámara nupcial para poder consumar el matrimonio. Como era lo normal en la época, como era la costumbre, ¿no?
el proponiente o el que se comprometía con la novia, pagaba el dote, luego se marchaba un año y construía un lugar para, donde ellos podían vivir, incluyendo esa cámara nupcial. Y luego de un año, entonces completaría la segunda parte del matrimonio, como veremos más adelante, cómo se divide un matrimonio en la cultura hebrea. Sin embargo, al observar la vida de él, podemos notar que José cumplió con todas estas cosas, motivado, creo yo, por la emoción de esta nueva etapa de vida, que es la etapa más importante que un hombre va a tomar en su vida. Sin embargo, al observar el texto sagrado, al observar lo dramático de lo que Mateo nos dice, José tiene la suposición, mi amado, y también ve la evidencia en el embarazo de Miriam de que ella le fue infiel. Había una evidencia incontrovertible, mis amados. Una evidencia clara de que ella había sido infiel. Me imagino la sangre corriendo sobre su rostro, emocionado, pero de mala manera, ¿eh? Puedo notar en la dramático, puedo pensar la emoción que sentía de una ira triste en su corazón al percatarse que su esposa estaba embarazada. Me imagino la vergüenza, el temor que lo albergó. Sí, ¿por qué digo vergüenza? Porque la sociedad hebrea es una sociedad, estoy hablando antropológicamente hablando, que el honor es lo más importante. La preservación del honor, la moral es lo más importante. De manera que me imagino esa vergüenza, el miedo también de quien era su querida esposa, el miedo que albergaba de una sociedad hostil y fuerte en contra de estas cosas. Inclusive la ley misma era muy fuerte, ya que una mujer adúltera era penada con la muerte. La ley decía que cuando una persona era adúltera podía uno llevarla al Beidín, por así decirlo, un Beidín era una casa de justicia, una casa de juicio, donde los casos de violación de la Torá eran mediados, eran vistos. Y ahí ella poder entonces recibir el castigo que estaba estipulado en la Torá. Mire, la Torá dice, escucha bien, en Deuteronomio 22 habla de este tema, de que cuando una mujer era adúltera, era encontrada en adulterio, si era encontrada, la Torá en Deuteronomio 22, 20 al 21 establece qué pasaba. Mire qué dice. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán. Escuche bien la pena, la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá por cuanto hizo vileza. Oye, ¿qué dice? Vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto dice la Torá. ¿Puede notar aquí lo dramático de este momento? ¿Puede ver lo que estaba sucediendo, lo que Mateo está recogiendo aquí? Es interesante notar que el texto dice que si no se halló virginidad en la joven. Sí, porque el pacto matrimonial es un pacto sagrado, que la sangre es lo que determina su autenticidad. La sangre. Cuando una joven desposada se casaba con su proponente, entraban en la cámara nupcial, el sacerdote esperaba afuera, mis amados. Tenía que esperar fuera hasta la consumación del matrimonio para certificar que cuando ellos tuvieran una relación genital, una relación íntima, la sangre, o sea, que ella era virgen, certificaría la autenticidad del matrimonio. Entonces, luego sacaban la evidencia de la sábana manchada de sangre y la presentaban al sacerdote. Entonces el sacerdote certificaba que ella era virgen. ¿Lo puede ver? Esto era una sociedad muy marcada en la santidad, marcada en lo correcto, en el honor. Sin embargo, José no está seguro de la circunstancia del embarazo. Aquí hay una confusión que él tiene.
La explicación de Miriam de que su embarazo es de origen divino seguramente es insostenible para él. Pensaría él, ¿cómo puede ser posible esto? Pensó, quizás por vergüenza, en el caso de que alguien la pudo violar. Quizás pensaría eso. Y en cuyo caso también exoneraría a la mujer de culpa. Eso está en Deuteronomio 22, en la porción que estamos leyendo también hoy. Esa posibilidad también existe en la Torah de que alguien que ha sido violado se le exonera de muerte. Una antigua tradición que interpreta el Targum sobre Deuteronomio, sobre este tema, añade un pequeño detalle que no se encuentra en el original hebreo. Aquí el Targum pseudo Jonatán dice algo extraordinario. Mire qué dice: si un hombre encuentra una doncella quien está prometida a un hombre en el desierto y le hace violencia, o sea, y se acuesta con ella, o sea, la viola, el hombre solo morirá quien se acueste con ella, porque la doncella no es culpable de muerte. Ahora mire qué dice: pero un marido puede apartarla, o sea, separarla, apartarla de él por una carta de divorcio. También aquí el Targum menciona algo que no la dice la Torá en el original. Dice que el hombre no se culparía porque la violaron, pero aquí dice que también que el que estaba casado con ella, si estaba casado, podía entonces despedirla a ella con un get, con una carta de divorcio, y no pasaba nada. ¿Me entendió? Porque lo que está defendiendo este tema de la carta de divorcio y todo este elemento de toda esta interacción humana es en el caso de una mujer violada, en el caso del adulterio, es el honor de la persona o de las personas en el matrimonio o del matrimonio y también de la sociedad israelita. Es interesante notar que dentro de la cultura hebrea, por ejemplo, el Targum y toda la literatura hebrea a menudo ilumina muchos temas que la Torá no explica muy abundantemente. También explica también el Nuevo Testamento, te da más evidencia, porque los escritores del Nuevo Testamento no van a durar 20 horas como nosotros hacemos y 50,000 enseñanzas para demostrar que el Nuevo Testamento es verdad y que es judío, que es hebreo. No, ya las personas del Nuevo Testamento están sumergidos en la cultura hebrea, señores. Pablo yo me imagino a Pablo viviendo en el tiempo presente. Yo me imagino a Pablo hablando de la fe, de la Torá, que tenía que explicarle a esta sociedad cristiana que la Torá es vigente. Duraría 100 años, ¿no? Pablo sabía que todo el que lo escuchaba sabía que la Torá estaba vigente. De otras palabras, sabemos que el Nuevo Testamento entonces asume la Torá. No hay que estar explicando tanto y trayendo un caso para poder establecer que la Torá todavía está vigente. No, eso en esta sociedad ahora desviada, ausente, por así decirlo, de la Torá, que hay que durar tanto tiempo hablando de estas cosas. El Nuevo Testamento es judío totalmente y por eso asume todas las leyes de la Torá, y eso está pasando aquí. Por tanto, cuando estudiamos también cuando interpretamos el Nuevo Testamento a través de la historia reciente, en lugar de verlo a través de los ojos del judío del primer siglo, fallamos en interpretar lo que nos está diciendo el texto. La literatura rabínica, por ejemplo, nos permite entrar en los zapatos de los israelitas antiguos, lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo, que es lo que voy a tratar de hablar hoy. Desde la Halajá hasta la Agadá, de la Mishnah, del Talmud, de los Midrashim, y ahí nos invita a esto, a poder explorar el mundo en la cual Yeshua, Joseph, Miriam y todos los actores del Nuevo Testamento vivieron. Este es el trasfondo del Nuevo Testamento, la cultura hebrea, las leyes hebreas, la idiosincrasia hebrea. Por tanto, todos estos documentos, tanto la Mishnah como el Targum, como usted vio ahí, nos ilustran de cosas que habla el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mire que dice un gran pensador
llamado Charles Gianotti, hablando en un libro llamado El Nuevo Testamento y la Mishnah. Él dice algo extraordinario acerca de eso. Él dice, el valor de la Mishnah para el estudiante de la Biblia radica en su expresión de pensamiento rabínico durante el tiempo del Mesías y la iglesia primitiva, dice el Cristo y la iglesia primitiva. Voy a decir como dice el texto, cuyo conocimiento ayuda a entender la enseñanza y los acontecimientos del Nuevo Testamento. Entonces, estudiar estos documentos, la Mishnah, te aumenta el entender qué está pasando en la Biblia. Aunque la Mishnah, por ejemplo, los Midrashim, en el caso de la Mishnah, fue codificada por un rabino llamado Judá Hanasi alrededor del año 200 después del Mesías. Muchas de las tradiciones orales registradas en la Mishnah circundaron en Israel por mucho tiempo. No solamente en Israel, también en la diáspora, durante el tiempo del judaísmo del Segundo Templo. De las 6 secciones principales de la Mishnah, ya que tiene 6 secciones, traducida al español se llama órdenes. Hay una orden que se llama la orden Nashim, que es muy importante para poder entender este acontecimiento que le pasó a Miriam, que se traduce mujeres. Es un tratado de mujeres solamente. Y consiste en 7 documentos relativos a temas como los esponsales, cuando una gente se casaba, los contratos matrimoniales. Ahí habla también de las esposas rebeldes y también habla del divorcio. Esto es muy importante que nosotros lo leamos para poder informarnos mucho más del mundo de la Biblia. Uno de los tratados titulado Sotá, que se llama el Tratado Sotá, amplifica los procedimientos referentes a la sospecha de adulterio y el ritual proscrito en número 5.12.31, que habla se conoce como el rito de la Sotá. Era un esposo que, movido a celos, pensando que su esposa le había sido infiel, sospechaba de adulterio, la llevaba al sacerdote a someterse a un juicio de prueba rigurosa que consiste en tomar agua mezclada con tierra del tabernáculo. Esto se hizo famoso luego de que el pecado del becerro de oro tuvo lugar en Israel. Moisés hace que Israel sufra un castigo similar. ¿Se acuerda que Moisés toma tierra, destruye el becerro de oro y la mezcla con agua y se lo da a beber al pueblo de Israel? Y ahí establece la genuinidad de lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Parecido así era este rito de la Sotá. Por tanto, ¿por qué nosotros le hemos puesto el erusín de José? Mire, el erusín era un término con la cual se conocía, escúcheme muy bien, la primera parte de un matrimonio hebreo. Escúcheme bien. En un matrimonio hebreo, por ejemplo, se dividía en 2 partes. Uno era el erusín, que significa compromiso. Sin embargo, en la antigüedad, aún hoy, en los círculos religiosos judíos, el término tiene un significado diferente. Por ejemplo, la enciclopedia judía dice algo importante. Voy a leer, dame un minuto, estoy buscando el texto, se me fue. Se entiende de una manera diferente. En el tiempo del judaísmo del Segundo Templo, se conocía como el deposario. Ahora tiene un significado diferente. Mire qué dice la enciclopedia judía. Cuando usted pone en el título deposario, dice: cuando se había concertado el acuerdo, era definitivo y vinculante tanto para el novio como para la novia. Que eran considerados como hombre y mujer en todos los aspectos legales y religiosos, excepto el de la cohabitación real. La raíz de posar, de la cual se deriva el extracto talmúdico de posario, debe tomarse en este sentido, es decir, para contractar un matrimonio real, aunque incompleto.
en dos de los pasajes en que ocurre, la mujer prometida se designa directamente como esposa. Usted ve, eso dice la enciclopedia judía. Mi esposa a la que he prometido. Eso está en el libro Segunda de Samuel 52:14 y en Deuteronomio también 22, donde dice que la prometida se designa como la esposa de su prójimo. O sea, podemos notar entonces que cuando alguien entraba en un erusín, que era la primera parte del matrimonio, la primera parte del matrimonio, sí, que era un compromiso, ya era esposa. Ya era esposa, ¿eh? No es como ahora, no es como ahora en los tiempos modernos, que yo me comprometo con alguien. Y por eso yo insisto siempre cuando voy a aconsejar, yo de lo que más hablo en las congregaciones que me invitan es de matrimonio. Y yo siempre hablo de este tema. Yo hablo que el matrimonio, el compromiso para Dios y más para creyentes es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando la referencia de la Escritura, donde ya cuando alguien está en un neusino, o sea, está comprometido o se compromete con alguien, esto es algo muy sagrado. Ah, no, que ahora hay una cultura dentro de las congregaciones, y más en el cristianismo, que ha pasado también a la raíz hebrea, donde todo el mundo ahora se compromete 100 veces. Y andan de novios en las congregaciones como si fuera a ponerse una ropa. Cuando esto es sagrado. Un desposario es estar casado ya, como dice la Torá. Como dice, él continúa diciendo, la enciclopedia judía dice, y termina diciendo, en forma estricta, dice, se declara que el desposario es equivalente a un matrimonio real. Ya puede entender, mi amado, qué es lo que está sucediendo aquí en la historia de José y Miriam, de José y María, la madre de Yeshua. Ya cuando él ve y determina que ella estaba embarazada, era que ya ellos estaban comprometidos, estaban casados ya. Por tanto, en consecuencia, el escritor de Mateo muestra un conocimiento íntimo de la Torá y la costumbre judía de describir a José como marido. Ya estaba casado realmente. Y Miriam como esposa en Mateo, en Mateo 1, 19 y 20, donde recoge la historia de este acontecimiento que estamos tratando de describir en el día de hoy. Aquí hay una gran severidad y una gran rigurosidad de lo que estoy tratando de decir. Era algo muy serio. Porque según el Tratado Sotá 9:9 también, la prueba de las aguas amargas todavía estaba en práctica cuando Joseph y Miriam estaban en la etapa de erusín. En otras palabras, que él podía someterla a ella a ese rito. Luego vemos que ahí mismo cerca, unos años adelante, el rabino Yohanan Ben Zakkai, para que usted entienda, entra y abole este rito a mediados del siglo I. Entonces, lo hace porque ya los adulterios eran muy amplios y tenían un gran número en Israel. Pero, aunque ya esto era una gran verdad, aquí hay algo que hay que notar. ¿Y qué es? Que la vida de Miriam, escúcheme muy bien, por favor, esto es muy importante, estaba en las manos de José ya. José podía, escúcheme muy bien, culparla para que la mataran, llevarla a los tribunales, al Beidín, para que la juzgaran, para humillarla en público. Él tenía el poder de humillarla delante del sacerdote de la corte de las mujeres, porque era ahí donde se celebraba, en un lugar llamado Leijal, ahí en el atrio de las mujeres se llama, al frente de la puerta Nicanor, que era la entrada que daba acceso a la parte donde los sacerdotes ministraban al Señor. Ahí era que se hacía ese rito. Pero mire qué dice la Biblia, escúchame muy bien, ya quiero que me ponga mucha atención ahora porque ya quiero entrar en lo que quiero decir.
Sin embargo, que José tenía en sus manos la vida de ella. La Biblia dice que José, que era su esposo, ya como usted pudo ver, la Biblia lo llama un hombre justo. Este era un hombre justo, señores. Y no queriendo hacer de ella un ejemplo público, la Biblia enseña literalmente en Mateo 1:19 que él, o escuche bien, en vez de humillarla, la Biblia dice que él pensó no hacer público esto. Escuche bien, ¿eh? Oye, la calidad de hombre que era él. Él resolvió en su corazón no humillarla, no acusarla, no llevarla a escarnio público, sino que la Torá dice en Mateo 1:19 que él silenciosamente iba a separarse de ella. En otras palabras, la palabra que está utilizando aquí, que iba a hacerlo secretamente, separarse secretamente, literalmente era que él se iba a divorciar de ella y que no le va a someter a que la juzgaran para que la mataran. Y es lo que dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, que es que marca la ley del divorcio. Como mucha gente piensa dentro del cristianismo que esto no es posible, la ley sí habla que uno se puede divorciar. ¿Dónde está escrito eso, Fernando? Enséñamelo. Deme un minuto, te lo voy a leer. El libro de Deuteronomio 24:1-2 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. ¿Vio? Se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Vio? Se divorciaría de ella, la despacharía, la enviaría lejos. ¿Te entendió? Ahora usted dirá, pero ¿y por qué Yeshua dice en Mateo que solamente a causa de fornicación, el hombre podía que despedirla o darle carta de divorcio, o como han entendido los cristianos, que no se divorciara de ella? Eso no es lo que dice ahí. Es porque eso ha sido una confusión de entendimiento de lo que está tratando el contexto en Mateo. Mateo lo que está haciendo es un comentario de Deuteronomio 24. Pero cuando usted va a Deuteronomio 24, usted puede entender que la paga del adulterio, de la fornicación, es muerte, no divorcio. Entonces está hablando de otra cosa. ¿Lo puede entender? No está hablando de adulterio exactamente. Lo que el texto dice es algo inmoral. No dice que adulteró, porque la paga del adulterio, de la fornicación, ¿qué es? La muerte. Por tanto, está hablando aquí de una carta de divorcio. Porque ¿qué es lo que está hablando Yeshua en Mateo? Porque la cultura en el momento era, tanto en el pueblo de Israel, que fue copiado de los romanos, ya que los romanos eran los que tenían el control total de la tierra. Ellos despedían a las mujeres como por nada, por cualquier tontería. Y eso estaba pasando en Israel también. Y entonces eso crearía un problema, un caos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque un hombre podía acusar a su esposa de que era adúltera porque él no le entregó una carta después que la despidió. Entonces, eso lo que estaba explicando era que debía dársele carta de divorcio para que ella no pudiera ser acusada por su esposo celoso, por ejemplo, como hay evidencia histórica que eso sucedía en el primer siglo, donde hombres que despedían a sus mujeres sin darle carta de divorcio entraban en las casas de esas mujeres y mataban a la mujer y al esposo también, acusándolo de que eran adúlteros, porque se suponía y se sabía que una mujer adúltera se debía que someter a la pena de capital, a la pena de muerte. Entonces Mateo 24 está tratando de traer dignidad a la mujer
para que la mujer pudiera casarse nuevamente y no ser amenazada por su esposo celoso. Y eso es lo que Jesús está diciendo ahí en Mateo 24. La Mishnah registra en la ligereza del pensamiento de la época de por qué un hombre despedía a su esposa. Muchas veces la despedía por causas triviales. Por ejemplo, mire que dice la Mishnah. Esto está recogido por un gran erudito judío llamado Jacob Neusner en un libro llamado La Mishnah, una nueva traducción. Este libro está disponible, usted lo puede buscar en el internet. Él dice aquí lo siguiente, registra, la casa de Shammai dice, un hombre debe divorciarse de su esposa solo porque ha encontrado motivos para ella en falta de castidad. Entonces, aquí está Shammai, está pensando igual que Deuteronomio 24, está viendo, está comentando y está llevándose de lo que la ley dice. Pero mira qué dice luego, dice, si no le agrada por haber hallado en ella cosa indecente. Tú ves, ahí menciona Deuteronomio 24.1, estás comentando Deuteronomio 24. Pero luego dice este tratado, dice, y la casa de Gilel dice, usted ve que esta Mishnah lo que está tratando de recoger el comentario de la casa de Shammai y la casa de Gilel, que eran las dos casas más influyentes en el primer siglo. Y dice, la casa de Gilel dice, aunque haya estropeado el plato, oye esto, oye, Gilel pensaba que por estropear un plato, o sea, romperse un plato, había que divorciarse. Porque dice, por haber hallado en ella hallado cosa indecente. Él conectaba, sacando fuera de contexto lo que dice el texto de Deuteronomio 24, él pensó que romper un plato era una cosa indecente. Dice el rabino Akiva, otro gran maestro israel, dice, que era de la casa de Gilel también. Akiva era discípulo de Gilel. No, perdón, me confundí. Era discípulo de un discípulo de un discípulo de Gilel. Pero lo que quise decir era que viene de la casa del pensamiento de Gilel. Por eso él dice aquí, incluso si se encontró a alguien más bonita. O sea, si yo veía una mujer más bonita, ay, ñeñe, luego de yo estar casado con mi esposa, eso pasa mucho ahora. Cuando la gente tiene un nuevo estatus y ya tiene 30 años con su esposa y ya porque tiene dinero o es prestigioso, una posición, eso pasa mucho en mi país. No sé si pasa en otros países. Que viene él y la deja y busca otra más joven. Qué cosa esta. Entonces, dice Rabbi Akiva, oye, un gran maestro tan grande como Rabbi Akiva dice, si tú ves una más bonita, puedes divorciarte. Eso es bolón, eso es tontería también. Eso es una tergiversación del mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de traer información aquí? Es que usted pueda ver que en el primer siglo la escuela de Shammai sostenía una cosa y la escuela de Gilel sostenía otra. Jesús estaba en este caso del matrimonio del lado de la casa de Shammai. Ahora pregunte por qué. Mire por qué. Porque Shammai estaba totalmente de acuerdo con lo que Deuteronomio 24, 1 y 2 dice. Habían ya estipulaciones precisas por la cual alguien se podía divorciar de alguien. Sí, habían ya, eso está establecido en la misma Torá y en la cultura del primer siglo. Pero no que tú encontraras una mujer más bonita o que tu mujer quizás rompiera un plato en tu casa. Eso son tonterías, eso son excusas baratas. Y de eso es que trata lo que Jesús está hablando ahí. Hay que darle carta de divorcio. La pregunta, hay que darle carta de divorcio porque el tema es la carta de divorcio. O sea, él está asumiendo que el divorcio era verdad y que es legal dentro de la fe. Y aunque hubo una disputa en el primer siglo en la mente de Joseph, escuche bien, ahora vamos a ver la mente de Joseph. Este caso estaba resuelto. Joseph estaba resuelto a dejarla a ella, aunque no lo iba a humillar, aunque no le iba a llevar un beidín para que la mataran, porque esa era la pena. Escúcheme muy bien.
en contraste con la sociedad moderna occidental que tú y yo vivimos, José no necesita pasar por los tribunales para obtener el divorcio. Esto era también parte de la sociedad del primer siglo. Él no tenía que tampoco llevarla a ese extremo para dejar de llevarla a eso, porque eso está escrito. Había una Mishnah, una ley en el primer siglo que simplemente él podía escribirlo en presencia de 2 o 3 testigos y entregarle a ella la carta de divorcio, y ya él estaba divorciado. Le daba su carta y eso certificaba que ella estaba libre ya para poder casarse, libre. Eso es lo que estaba ya resuelto en la mente de él. Hasta este punto, escuche bien, él no había visto a su esposa desde hace 3 meses. Ahora usted preguntará, ¿por qué él duró 3 meses sin verla? Mire qué dice el libro de Judas, de Lucas, para que usted lo pueda notar. El libro de Lucas registra los sucesos ocurridos después de la anunciación del ángel Gabriel. Esto es muy importante, la interacción de los ángeles en la Biblia. Yo le invito a que usted vaya con nosotros cada jueves a estudiar este tema. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, donde hablamos de este tema, de cómo los ángeles operan. Cada vez que Dios va a anunciar un propósito de él, escúcheme muy bien, por favor. Dios no se levanta de su trono y él mismo va personalmente y lo hace. No, Dios opera a través de un elemento que se llama agencia divina. Agencia divina. Mensajeros que él utiliza. Puede ser mensajeros angelicales, como también personas. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento eran mensajeros divinos. Llevaban el mensaje de Dios y muchas veces la demanda por la violación del convenio. Los ángeles también, los ángeles en los lugares celestiales, ya estamos hablando en dimensiones espirituales, porque la realidad tiene 2 dimensiones, natural y espiritual. En las dimensiones espirituales, Dios utiliza malak, que literalmente significa mensajero. Cada vez que usted va a la interacción de un ángel en la escritura, tiene que notar que ellos son los que cargan el mensaje de Dios, la voluntad de Dios. Y la tarea del ángel es enseñar la voluntad de Dios. No solamente llevar el mensaje, sino también tratar de que yo, que soy el depositario del mensaje, entienda lo que Dios va a hacer. Siempre conectado a mi vida personal o a la vida de Israel también. En muchos casos a Israel, pero en muchos casos también a la vida personal de la persona que recibe el mensaje. Y eso es lo que está pasando aquí. El ángel Gabriel va donde Miriam, se le revela en un sueño. Estamos hablando de un sueño. Un sueño es un espacio sagrado. Un sueño está dentro de la categoría de las dimensiones espirituales, de espacio sagrado, donde Dios es jurisdicción de Dios, ese lugar. O sea, cuando usted tenga un éxtasis, una visión, un sueño, ya usted está en un espacio sagrado donde Dios está agendando, determinando lo que va a suceder a usted. Pero la I no es para que usted se asombre o usted se mofe de que Dios lo usa y que Dios le revela a usted ángeles y que Dios le entre en sueño, usted ve cosas grandes. No, es que Dios le está dando un mensaje a usted. Es para que usted entienda el mensaje que el Creador tiene, primeramente para usted y también para la humanidad también. Porque eso determinará, tendrá una herramienta para los sucesos que vendrán en la vida presente y natural de alguien. Ese es el papel de los malaquíes, ser mensajeros. Dios agencia y determina el mensaje y el ángel lo carga, te lo da. Y muchas veces, como en el caso de Daniel, como en el caso de la escalera de Jacob, como en el caso de la Merkabá, cuando él recibe esta revelación de la Merkabá, es un mensaje de parte de Dios y se lo explica, el texto mismo te lo explica. Pero eso está conectado a la tierra, a los eventos que van a suceder en el momento determinado, dentro del plan de Dios, dentro del plan de redención que Dios tiene. ¿Me entendió? Y eso pasa aquí. Lucas describe estos sucesos. Dios viene a traer una revelación. Y en este caso es un cumplimiento profético de Isaías. La Biblia dice en Lucas 1:39, pongamos mucha atención, entonces está poniendo bueno ya. Lucas 1:39-40 dice, en aquellos días, levantándose Miriam
dice, fue deprisa a la montaña. Usted ve, Joseph tenía 3 meses sin verla. Ella dice, el texto dice que ella, levantándose deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y se quedó María con ella 3 meses. Usted ve, los 3 meses aquí no es por casualidad que están escritos en este texto. Esto es parte de la cultura hebrea también. Esto significa algo importante. Y dice, y después de esos 3 meses, dice el texto en el verso 56 de Lucas 1, volvió a su casa. ¿A cuál casa? A la casa de su marido, con su marido José. Entonces José la vio 3 meses después. Y José no se percató y no se había percatado de que ella estaba embarazada. Fue después de estos 3 meses que cuando ella vuelve a su casa, él la ve embarazada. Me imagino que Joseph confiaba plenamente en que ella, Miriam, estaba salvo, estaba segura cuando fue a quedarse a la casa de Elizabeth, la casa de Zacarías, que eran hombres de Dios. Zacarías era literalmente un levita. Y muchos eruditos dicen que él era iba a ser el próximo sumo sacerdote. Escuche bien, o sea, en la línea real. Ya sabemos que en el momento del judaísmo del segundo templo ya eso se había violado ya. Ser sumo sacerdote se compraba con dinero. Pero dentro de la línea normal, dentro de la línea sacerdotal de la casa de Sadoc, de lo que eran los responsables de la línea levítica, él era el próximo dentro para ser el sumo sacerdote. Entonces Zacarías nos dice que él era un sacerdote, un cohen que ministraba en el templo. Él y Elizabeth, dice Lucas 1:6, dice, eran justos delante de Elohim. Escucha bien, por eso me imagino que Joseph estaba confiado, que ella estaba en un lugar seguro. Eran personas que caminaban irreprensiblemente, como dice el texto, en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora él como que, me imagino que se sintió traicionado, cualquiera se sentiría traicionado, cuando después de estar en un lugar tan, qué sé yo, seguro, ella aparece en su casa y ya tiene su barriga abultada. Él puede notar que ella está embarazada. Él ve que su vientre comenzó a abultarse, comenzó a crecer. Y ya no podía ocultarle el secreto a Joseph. Escuchen muy bien esto. Esto es muy dramático lo que está sucediendo. Miriam había dejado de estar en la casa de Zacarías y dice para consejo, para sabiduría y más importante, eran los únicos, escuchen bien, en Israel que conocían el milagro, que conocían este secreto que ella tenía. Oh, esta historia es muy tremenda. Entonces, si Miriam hubiera permanecido en Nazaret, la mayoría de la gente habría asumido que Joseph y Miriam no esperaron, escúchame bien, la segunda parte del matrimonio, que es el niusin. Por eso le hemos llamado a este comentario el erusin de Miriam y de Joseph. ¿Por qué? Porque ya dentro del erusin ya estaban casados, pero no podían consumar el matrimonio. Había que esperar la segunda parte del matrimonio, que se llama niusin, para ellos poder entonces consumar su matrimonio. Bueno, aquí hay un orden, señor, aquí hay orden. Todo está claro en la escritura. Su ausencia 3 meses, entonces, tienen una razón. Esto cumplió un requisito rabínico. Esto estaba escrito. Los rabinos habían determinado que para poder determinar la paternidad de un hijo, escúchame muy bien, aquí que está el misterio y el entendimiento del milagro, de que hay mucha gente que sostiene que José era el padre de Jesús, y no es cierto. Porque todo dentro de la cultura hebrea, todo, las leyes rabínicas, todo lo que hemos leído hoy indica que esto fue un milagro, señor. Los 3 meses estaba establecido rabínicamente que determinaría la paternidad de un niño.
¿Dónde está eso, Fernando? Bueno, en el tratado Yevamot. Eso está en el Talmud. El Talmud dice, mire, en el tratado Yevamot, déjeme buscarlo, que estoy buscándolo. Dice, la esposa del hermano fallecido no realizará la alizá ni contraerá matrimonio levirato antes de que hayan transcurrido 3 meses. Del mismo modo, todas las demás mujeres no estarán ni comprometidas ni casadas antes de que hayan transcurrido 3 meses, ya sean vírgenes o no vírgenes, divorciadas o viudas, ya sean casadas o comprometidas. ¿Ya lo puede ver? Lo puede ver. Estos 3 meses era un requisito rabínico de separación para poder determinar la paternidad de un niño. Maimónides también explica lo siguiente. En un tratado llamado Ilhot Jerushin, dice, verso 11, toda mujer que está divorciada o se convierte en viuda no podrá casarse ni estar desposada hasta que espere 90 días, 3 meses, es decir, 3 meses, con exclusión del día en que se divorciara, Dios, o de su marido muerto, y del día en que esté desposada, para que así sepa si está o no con el niño, para distinguir entre la simiente del primero y la simiente del segundo marido. ¿Vio? Esto separaba la brecha para establecer la paternidad del niño. Si ella fue adúltera, por ejemplo, se determinaría si era hijo de uno o de otro. Esto es tremendo. Y ahí demuestra que este hijo no era hijo de José, porque ella duró 3 meses exactamente en la casa de Miriam y en la casa de José, de Zacarías. Joseph se preguntó entonces cómo podría haber sucedido algo en la casa de un sacerdote que era un hombre justo. Para Joseph la pregunta es difícil tener una respuesta insatisfactoria. Yo me imagino la mente de ese hombre en ese momento, lo que estaba atravesando él, el sufrimiento, la angustia, aunque Miriam, cuando estudiamos esta historia, no es algo extraño. Usted dirá, ¿cómo así? Bueno, es que la Biblia está repleta de milagros en la Escritura. No, que yo no creo en eso. Ah, bueno, yo sí creo porque está escrito. Ah, no, que Joseph es el padre, imposible, porque ya en 3 meses, según los rabinos, se determinaba quién era el padre. Ella duró 3 meses exactamente. Entonces, lo que te está diciendo es que ella no tuvo contacto con José. Entonces, ¿de quién es el niño? Si no era de José, ¿de quién era el niño? Esa era la pregunta que José se hacía. ¿Lo puede entender? Ya después de tantas luchas mentales, lo que José hace es lo siguiente. Es que ya la va a dejar, no hablamos. Le va a dejar en silencio, va a firmar el get, el contrato matrimonial, el contrato de divorcio, le va a despedir y no le va a sumergir a ella en el escarnio de ser avergonzada públicamente, incluyendo que la iban a matar. Él le iba a dar su divorcio. Era un hombre justo también. Este hombre era un hombre justo. Es un gran ejemplo para nosotros también. Ahora mire lo que dice. Ahora terminemos esto. Vamos a ver qué dice la Escritura, qué fue lo que pasó. Luego de que ya se resolvió el problema, de que este niño no es hijo de José. Ya habían 3 meses de diferencia que determinarían rabínicamente la paternidad de alguien. Vemos como él estaba separado de Miriam por 3 meses, entonces no era el padre biológico. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver qué dice el texto. Mateo 1:20 en adelante dice. Y pensando él en esto, o sea, él estaba pensando, cavilando lo que iba a resolver. He aquí vino el ángel del Señor. El ángel del Señor. Estamos en presencia de una intervención divina. El Señor tiene algo que hacer aquí. La Biblia dice, escúcheme muy bien, que se le apareció en un sueño. Hablamos que un sueño es un espacio sagrado. Es una dimensión espiritual donde Dios es el que gerencia y administra todo lo que va a pasar ahí. Ahora, ¿qué Dios administra? ¿Por qué en los sueños usted tiene poderes extraordinarios? ¿Por qué en un sueño usted vuela, usted brinca? ¿Por qué en el sueño el ángel le habla? ¿Por qué en el sueño usted ve que los ángeles vuelan rápido, lo lleva al cielo? Porque Dios está hablando, quiere hablarte algo. Todos esos elementos que hay en los espacios sagrados, en este caso en los sueños, en las visiones, son elementos que son
sobrepasan lo natural, pero tienen detrás de ellos una enseñanza. Es un mensaje de Dios para ti. ¿Para qué? Para que en tu vida diaria, en lo que te va a suceder pronto, tú tengas la herramienta y la claridad de pensamiento de por qué sucedieron las cosas. Eso está pasando aquí. Dios se le revela en el ángel en un sueño y le dijo, este es José, a José se le reveló. José ya estaba a punto de dejarla, de escribir la carta de divorcio. Y Dios interviene. Oye, qué cosa. Dios lo interviene y le dice, José, hijo de David, oh Dios, no temas en recibir a Miriam, tu esposa. Oh, Dios mío. La misma Biblia dice que era esposa de por qué, porque estaban en un erusín. Ya lo explicamos. La primera parte de un matrimonio que ya estaban casados para la cultura en el momento. Porque lo que en ella es engendrado, escuche bien la palabra que usa aquí, engendrado del Espíritu Santo es. Y la Biblia dice, luego de hablar más cosas, dice, y despertando José del sueño, hizo con el ángel del Señor lo que el ángel del Señor, escuche muy bien, le había mandado y recibió a su mujer. Oh, Dios mío, esto es tremendo, pero no la conoció. Aquí que está la clave ya, de, usted entienda ya, lo dice claro, lo que hemos explicado de la separación de 3 meses que determinaba la paternidad del niño, pero aquí también el texto de Mateo que conocía estas cosas, porque es la única conclusión que podemos llegar después de entender todo lo que hemos hablado, de que el escritor del libro de Mateo conocía las costumbres del momento. Por eso dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo relación íntima con él, con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, nada más y nada menos, dice el texto, de que Yeshua. Lo puede ver, esto está claro aquí, mi hermano. Joseph no es el padre natural de Yeshua. Dice la escritura que fue el Espíritu de Dios que lo engendró. Por eso es que dice la profecía, yo sé que el tiempo no me va a dar para poder hablar de esto, pero me gustaría un día poder estudiar eso. La profecía dice, hijo no nacido. Y dice, hijo no fue dado. Dice, se refería literalmente en un sentido más profundo a Yeshua mismo. Y se cumple aquí en esta profecía de Mateo 1, donde dice que fue engendrado por el Espíritu de Dios. Cuando Joseph Ben Jacob, como es su nombre en el hebreo, en la casa de David, abrió los ojos del sueño. Imagínense. Ya entendía. Fue libre. Por eso la Torah dice, conocerás la verdad y la verdad te libertará. Su espíritu estaba edificado y lo vio claro. Y él se maravilló. Me imagino su maravilla al ver todo lo que él pasó. Toda esa angustia, todo el sufrimiento, pero también pudo ver y posiblemente le vendría a la memoria lo que las profecías bíblicas y todos los sucesos milagrosos de las matriarcas vivieron también con sus nacimientos milagrosos de sus hijos. Pero lo que él pudo determinar fue que la redención había llegado. Este era el cumplimiento de la redención que estaba profetizada en Israel. Y que él era el actor principal de esa, y que Dios le había dignado de utilizarlo a él para él poder ser parte de la redención. ¿Lo puede entender? Qué lindo es esto. Es lo que dice la palabra del profeta Isaías 9:6, dice, porque niño ha nacido y ni un hijo es dado. Lo pueden notar ya la profecía, hijo es dado. Yeshua nació del Espíritu de Dios. Por tanto, todo se aclaró. Todo está ya bien establecido. Ahora, como padre de ese hijo, ¿qué es lo que Dios le mandó a hacer? Que él iba a proteger este hijo recién nacido, que era el redentor de la humanidad. Por tanto, la intención original de la Torá. Termino aquí. Creo que ya estoy claro, ya todo lo que he hablado.
al permitir el divorcio, ¿por qué la Torah permite el divorcio? Es para proteger a los vulnerables o los inocentes, en este caso las mujeres, en este tiempo presente. En el primer siglo de Israel, por ejemplo, este subsidio se convirtió en una licencia para tratar de traicionar a su cónyuge, permitiendo de esa manera que uno use el divorcio como una antigua arma de asedio, de persecución, inclusive hasta de muerte. Todos estos elementos de divorcio, de sotá, del rito de la sotá, que están unidos en esta porción que acabamos de leer, todos tienen que ver con Israel, ya que Israel siempre fue una esposa rebelde, como se ve en las páginas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, y está confirmado en la Mishnah también, y en todos los documentos hebreos y la tradición hebrea. Esto fue profetizado y dicho por los sabios de Israel. Sin embargo, Miriam aquí tipificó a Israel. Miriam tipificaba, es un tipo de Israel, representando a la nación en un sentido ideal, incluso cuando la fibra moral en ese momento de la sociedad se había desvanecido. El orden del día en la cultura del momento, el judaísmo del segundo templo, era que la sociedad había sido destruida, señores. Su canción hebrea, cuando ella canta, luego de que ella ve el milagro, se me parece al canto que hizo Miriam cuando fueron ellos libertados de Egipto. Se me acuerda el canto también que hizo Ana cuando recibió el milagro de parte de Dios para tener al profeta Samuel. Y de esa manera también proclamar que Dios es soberano y que Dios es poderoso, y proclamar la gloria de Dios. Todas estas canciones y este eco de todos nuestros pueblos resuenan el día de hoy. Hubo un tiempo en el que solo 3 personas en el mundo conocían esta historia, y más que todo creyeron en esta historia. Usted sabe quiénes son, ¿eh? Su madre Miriam, Elizabeth, y también el profeta Zacarías, el sacerdote Zacarías. Ahora también creía José. José creyó que esto era un milagro, que fue parte de Dios, que era el marido de ella, pero el mensaje estaba a punto. Luego de que él recibió esto, de estar a punto de ser predicado en las naciones, y gloria a Dios que no ha llegado a nosotros. El Mesías había venido, la redención de la humanidad llegó, se presentó, no solo para construir o reconstruir los muros de Jerusalén, restaurar Israel, sino principalmente para poder restaurar las brechas dentro de nuestros propios corazones y nuestras vidas, de que volvamos a Dios, de que nos establezcamos como su nación, como está escrito. Mire que dice Mateo 91, y termino aquí. Ella dará a luz un hijo, dice, y llamará su nombre, dice, Yeshua, porque él, Yeshua, salvará. Oh Dios mío, restablecerá, sanará, curará, limpiará a su pueblo de sus pecados. Mis amados, que el Eterno le dé sabiduría, le dé entendimiento, que les revele estas cosas que yo les he tratado de explicar hoy. Que el Eterno los guarde y que tengan un gran Shabbat. Terminen este Shabbat extraordinariamente. Shabbat Shalom, mis amados.